Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Nos da mucha alegría encontrarnos aquí juntos en esta casa en que nos sentimos en familia. Y os sentimos en familia. Muchas gracias. Bueno, y también deciros que que nos acogemos en un clima de obra. Está todo, decía antes una, hoy, pero si está todo revuelto, pues claro, estamos en una casa en obra que a las apostólicas es algo muy característico. No sé por qué en nuestras casas casi siempre estamos de obra, cambiando, acomodando al momento, a las obras, a los proyectos del momento. Entonces, bueno, pues Julia, estamos en esos momentos y también es bueno, ¿no? Estamos aquí contentas y bueno, pues no sé si Julia nos tiene que decir alguna cosa más. Julia, ¿tienes que decirnos? Pero ella lo sabe, ¿eh? Se está haciendo la loca, pero lo sabe. Me acaban de decir que viene alguien muy importante y que viene de manera inesperada. ¿No se oye? Si os digo eso, no es una pista importante, porque en esta casa siempre se ha acogido a gente muy importante. En los 100 años que lleva la casa funcionando, siempre se pensó que las personas que venían al comedor, al centro de día, al centro de acogida, al colegio cuando fue colegio, a la residencia, eran las personas más importantes, con lo cual hasta ahí no os doy mucha pista. Y si os digo que viene de manera inesperada, pues tampoco os doy mucha pista, porque aquí se ha acogido siempre a quien ha llegado, a la hora que ha llegado y con las necesidades que tenía. Yo tengo una anécdota, yo estudié en el instituto que está enfrente y debía tener 16 años, me encontré con una mujer sin hogar voy a decir a las 12, pero ya serían la 1 y pico de la noche, y yo sabía que aquí había alojamiento para mujeres. Recuerdo que llamamos a la puerta y esa mujer pudo dormir, descansar y al día siguiente me imagino que tener un poquito más de tranquilidad para ver lo que hacía. Con lo cual, el recibir a gente inesperada también ha sido norma de la casa. Ya sabéis que Luz Casanova decía, vamos a poner el agua y luego veremos lo que echamos, porque siempre había más gente. Pues os doy esas dos pistas y con eso tenéis que adivinar quién es. Muy bien, Julia. Yo creo que las pistas que has dado son muy importantes y ahí está la incógnita. Pues entonces seguimos esperando. No vamos a esperar mucho porque ya está a la puerta y nosotros mismos y nosotras vamos a descubrir. Pero qué ilusión. Me parece mentira volver a estar aquí, en esta casa, después de tanto tiempo. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 100 años y aún más desde que aquella joven aristócrata, hija de los marqueses de Onteiro que era yo, llegué con mi familia desde Avilés a Madrid en el año 1855. ¿Ya sabéis quién soy? No podía imaginar cómo las periferias de esta ciudad y quienes las habitan transformarían mi vida de esta manera. Me educaron para brillar en los salones de la corte y reproducir los valores e ideales de mi clase social. Pero la irrupción de las personas empobrecidas en mi vida, en aquel Madrid de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, de niños sin escuelas y mujeres y hombres hambrientos buscando la vida en las calles como fuera para poder sobrevivir, me abrió los ojos a una nueva conciencia. Fue como el despertar de una realidad engañosa. El mundo no era como me lo habían contado y yo no me podía quedar tranquila. Una vez que abres los ojos y ves y decides mantener la mirada ante una realidad injusta,
y dejarte mirar por las personas empobrecidas, ya nunca nada vuelve a ser lo mismo. Yo, que siempre valoré la educación tan exquisita que había recibido por parte de mis institutrices de origen europeo, que me abrieron los ojos a otra forma de entenderme como mujer y disfrutar de la cultura, de la belleza, de la música, del deporte, porque quizás no lo sepáis, pero yo fui una gran nadadora. Pues al mirar a las personas empobrecidas cara a cara, mis privilegios se me hicieron cada vez más incómodos, hasta que descubrí la manera de ponerlos al servicio de los últimos. Cuesta quitarse los privilegios, ¿eh? Ponerlos, digo, al servicio de los últimos y de las últimas de la ciudad. Esta casa y esto que celebramos hoy tienen mucho que ver con ello. Veréis, Madrid era un hervidero de ideas nuevas, de revueltas, de reclamos sociales. La miseria de los suburbios era insostenible. Era un grito insostenible, aunque las clases acomodadas y algunos sectores de la Iglesia se empeñaran en hacerse los sordos. Pero yo me negué a ser una mera espectadora de esos acontecimientos, sino que decidí vivirlos desde dentro y posicionarme al lado de los pobres. Desde muy joven encontré en la espiritualidad la fuerza y el empuje de la vida, una fuerza presente en la hondura de todo ser humano, que nos invita a no dejar las cosas como están, ¿verdad? A no resignarnos, sino a transformar la historia y el propio corazón a favor de los últimos y de las últimas. Pues veréis, movida por esa fuerza que se me hacía presente en los encuentros con las personas empobrecidas, que reclaman reconocimiento, justicia y dignidad, di los primeros pasos de esta forma de vida que hoy se llama ser apostólica del corazón de Jesús. La congregación religiosa de la que hoy celebramos, ¿cuántos años? 100 años. Veréis, yo siempre admiré a Ignacio de Loyola. Me atrajo de él su espíritu de búsqueda, su discernimiento permanente. Hola, hola. De inserción en el mundo y la posibilidad de vivir una espiritualidad contemplativa en la acción, contemplativa pero en la relación. Pero desde mi ser de mujer y en el siglo XX, lo cual siempre resulta un poco complicado en esta sociedad, ¿verdad? Y mucho más en esta iglesia todavía tan patriarcal. Tuve grandes amigos jesuitas que me apoyaron y creyeron en mí hasta el final, como José María Rubio. Pero también hubo otros que no entendieron mi forma de actuar y me abandonaron en los momentos más difíciles, siendo esto para mí un duro golpe, la verdad. También creo que ya sabéis que como Ignacio de Loyola fui muchos años laica, una laica muy comprometida con el apostolado social. Y solo muchos años después, como Ignacio, me haría religiosa en la congregación que junto con otras compañeras fundamos para asegurar el futuro de todos los proyectos sociales y educativos que pusimos en marcha en las periferias de Madrid a partir de 1902. Pero ¿cómo es la vida, verdad? Las vueltas que da la historia. Ahora, 100 años después, y para asegurar el futuro de todos los proyectos que hemos emprendido como congregación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponerlos en manos de los laicos otra vez, en lo que llamamos la misión compartida. Entendemos que el futuro no nos pertenece.
El futuro es de los pobres y lo que somos y tenemos queremos que sea para ellos y para ellas, más allá de nuestra permanencia como congregación en la historia. Veréis, todavía me acuerdo de la conversación que tuve con aquella costurera que me encontré en la calle un día paseando y me contó la preocupación de tantas mujeres de los suburbios de Madrid ante la carencia de escuelas para sus hijos. E inmediatamente sentí un dolor tan grande en mi corazón que al día siguiente empecé a escribir a mis amigas y a la gente que yo conocía para ver qué podíamos hacer para arreglar esa situación. Sentí un fuego que me ardía por dentro y que hizo brotar de mis labios una frase que quedaría para siempre marcada en mi corazón y en mi conciencia y en la de todas mis compañeras. Que por mí no quede. ¿Cómo es? Que por mí no quede. Y así surgió lo que luego llamaríamos la Red de Escuelas de la Preservación de la Fe o la Obra para la Educación Popular. Y llegamos a abrir, ¿sabéis cuántas escuelas llegamos a abrir en el barrio? Hasta 75 escuelas. O también me acuerdo de una vez que volviendo del santuario de Lourdes, sentí tal dolor en mi corazón ante la realidad de las personas empobrecidas enfermas que carecían de medios para ser atendidas y para ser cuidadas, que en el mismo tren le pedí un papel al revisor y allí empecé a escribir la idea del patronato de enfermos, una red sociosanitaria que nace en las periferias, pero que más adelante se ubicará en esta casa como su sede central. De ahí que en la puerta actual, no sé si la habéis podido ver al venir, todavía se mantenga el nombre para no olvidar nuestros orígenes. Qué alegría estar aquí de nuevo, la verdad. Pero veo que la casa está en obras. Vaya lío, ¿no? Menudo lío que tenéis aquí montado. Aunque para lío, cuando la construimos. Os voy a contar. Mi familia vivía más o menos cerca de este lugar. Y una noche que yo no podía dormir, bajé a la que entonces o a lo que entonces no era más que un solar donde esto se construyó y me pregunté con angustia, ¿pero estaré loca? ¿Pero cómo vamos a pagar todo esto? Y así empezamos la construcción de este edificio, sin dinero, firmando pagarés en blanco, pero convencidas de que de algún modo el dinero llegaría en el momento preciso de hacer los pagos, más fiadas de Dios que de nuestras propias fuerzas y recursos. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que así fue. Y así siguió siendo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Nunca tuvimos miedo a ensayo o error. Creer es confiar y es arriesgar. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la red de colaboradores y colaboradoras laicos que se implicaron en estos proyectos. Personas seducidas como yo por esa corriente de vida sumergida que acontece en las periferias, que sintieron su grito y su abrazo, urgiéndonos a forzar en común otra iglesia y otro mundo posible, desde abajo, con sabor a fiesta y a banquete popular. Estos colaboradores fueron, sobre todo, mujeres. Sí, mujeres, como por ejemplo Pilar Salcedo, que fue una amiga mía incondicional, siempre laica, hasta el final de su vida con nosotras. O mi querida Adela Ventura, que formaría parte del grupo fundador de la congregación religiosa y abriría la comunidad de Roma en la periferia de Torpiñatara, en plena guerra mundial. Pero también hubo varones, como Bonafós. Y en esto os quiero decir que fuimos unas adelantadas a nuestra época, porque fuimos precursoras del voluntariado social. Un voluntariado liderado por mujeres, con autoridad femenina, con lo que esto suponía en una sociedad que negaba la capacidad de las mujeres para votar. Por eso hoy,
estoy tan contenta de este movimiento de mujeres cristianas feministas que lleva por nombre la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, Alcem la Veu, que en Madrid nació también precisamente, ¿adivináis dónde? En esta casa. Recuerdo que en los inicios, aquí, atravesamos muchísimas dificultades, porque la gente a veces no entendía nuestra manera de trabajar, nuestro trato con los pobres, el deseo de aprender y de contar con ellos y con ellas. Fueron años muy duros, ¿eh? No os creáis que no. Las periferias se volvieron muy hostiles para la Iglesia por la situación de abandono en la que vivían y se hicieron fuertemente anticlericales. Y luego todo se complicó muchísimo más cuando llegaron la epidemia de la gripe y del tifus. Bueno, los suburbios se aislaron y nadie quería entrar a trabajar con ellos, pero nosotras nunca dejamos de hacerlo. Porque eran nuestros amigos, nuestra gente querida, y no podíamos abandonarlos. Su clamor para nosotras, un grito, pero también y a la vez, como sigue siendo hoy, un abrazo de amor y esperanza contra la desesperanza. De verdad que cuántos recuerdos me trae este lugar. Recuerdos alegres por tantas fiestas y encuentros como celebrábamos en este patio que está hoy en obras. ¿Lo habéis visto que está en obras? Pues aquí celebrábamos unas fiestas porque yo siempre he pensado que la gente cristiana tiene que ser más cantora que plañidera. Y festejar la vida a cada rato, aunque mañana no sepamos lo que vaya a pasar. Eso hacía también Jesús, acusado de comedor y bebedor y de estar rodeado de gente de mala fama. Pues también dijeron eso de mí. Sí, también lo dijeron. Pero yo siempre pensé que la fiesta es generadora de resistencia y de comunidad, y la alegría compartida es en sí misma revolucionaria. ¿Por qué? Porque la alegría es capaz de sostenernos cuando nos vienen mal dadas. Es muy importante cultivar la alegría en los tiempos amargos, porque es verdad que en esta casa también vivimos tiempos amargos, ¿eh? Y sin duda los peores, ¿sabéis cuándo fueron? Durante la Guerra Civil. Esa absurda contienda entre hermanos que dejó tanta muerte, tanto odio, tanto hambre y tanta pobreza. Al principio, cuando llegaban las noticias de que las monjas y los frailes estaban siendo perseguidos, que estaban siendo detenidos y que abandonaban los conventos, mi única preocupación era que no nos subieran los impuestos para poder seguir dando de comer a las personas empobrecidas. Ahí estaba yo, seguir dando de comer, seguir dando de comer, seguir dando de comer. Pero un día, un grupo de milicianos armados vinieron por mí. Buscaban al aristócrata, decían. Y uno creyó reconocerme. Dijo, esta es. Pero cuando vieron mis manos, el líder de aquel grupo que vino a buscarme dijo, no, esta no puede ser, porque estas no son manos de un aristócrata. Estas son manos de una trabajadora, de una obrera. Así que esta no puede ser. Y se marcharon sin detenerme. Y era verdad de alguna forma, porque aquella aristócrata había dejado de serlo hacía muchos años ya, gracias a la fuerza transformadora de quienes habitan en las periferias. Pero bueno, después de esa visita ya decidimos que igual era mejor que algunas de nosotras estuviésemos escondidas para no poner en peligro a las demás. Así que, bajo un nombre falso, Madame d'Antabille, las religiosas del Sagrado Corazón, que siempre fueron amigas, me acogieron en una de sus casas en Marsella. Y allí estuve yo un tiempo escondida con otros refugiados y refugiadas. Pero la verdad que mi instancia allí fue breve y pronto pude volver de Marsella a España. Y me instalé en Pamplona con otras compañeras para proteger a las más jóvenes. ¿Y sabéis qué hice durante ese tiempo? Pues aproveché para escribir. Porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Y he dejado abundante obra escrita, pero ahora no os voy a contar todo lo que de mi obra porque eso ya daría para otra conversación otro día. Fijaos, antes de que acabara la guerra,
cuando ya se empezaba a ver el final de los acontecimientos, conseguí un salvoconducto para moverme y cruzar España y ver en persona la situación en la que habían quedado todos nuestros proyectos y todas las cosas que habíamos puesto en marcha antes de la guerra. Y así, en trenes abarrotados, con gente que huía o con gente que buscaba desesperadamente a sus familiares, sentí un nuevo ardor imparable que nos urgía a empezar de nuevo y a acompañar y a combatir tanta pobreza y tanto sufrimiento. Y así lo hicimos, sin más recursos que la ley interior del amor y su creatividad prodigiosa, sin importarnos nunca en qué bando habían luchado unos o habían luchado otros. En una España dividida entre vencedores y vencidos, a nosotras nos dio igual, porque nuestra fuerza y nuestro motor no eran otros que el más ardiente amor al Evangelio y la máxima estima de la dignidad de las personas, junto con el deseo de que todas las personas se sintieran con derecho a contar con nosotras para que los pudiéramos ayudar. Veréis, la muerte me sorprendió en el año 1949 con dos sueños en la cabeza. Uno, articular el laicado en la congregación, y dos, compartir la vida con quienes habitan las periferias en América Latina. El primer sueño quedó un poco más en el olvido de mis compañeras, pero el segundo se llevó a cabo enseguida, en el año 1954. Una comunidad de apostólicas del Corazón de Jesús empezó a compartir su vida con el pueblo mexicano. Las comunidades se fueron extendiendo y más tarde en Perú y luego años más tarde en Bolivia, República Dominicana, El Salvador y más recientemente África, Angola y Sudán del Sur. Muchas cosas han pasado desde mi muerte, ¿verdad? El Concilio del Vaticano II, varios papados, la caída del muro de Berlín, la globalización, la revolución digital, el acontecimiento Francisco, la pandemia, el cambio climático, el ajuste de tuerca del capitalismo neoliberal post-COVID, la guerra de Ucrania y las más de 7 guerras invisibles que existen en el mundo y los cientos de miles de desplazados y de desplazadas que generan. Siempre el clamor de las periferias y su provocación como grito y abrazo, como anuncio y denuncia. Mirad, yo soñé una congregación siempre en búsqueda, con oído atento al murmullo de las personas empobrecidas, flexible y con capacidad de adaptarse e inculturarse según tiempos y lugares. En los años 70 y 80, de la mano de la Conferencia de Puebla y Medellín, la congregación dio un salto cualitativo que nos transformó profundamente. ¡Uy! Cuidado. Un salto dimos como congregación, como el que acabo de dar yo ahora mismo aquí, que fue el salto de la caridad a la promoción de la justicia y de lo social en la inserción de las organizaciones populares. Es decir, que empezamos a abandonar las obras propias para trabajar con redes y con colectivos implicados con los derechos humanos y los movimientos sociales. Compañeras abandonaron los colegios y las obras sociales y asumieron trabajos manuales como una forma de vida más próxima a la gente de las periferias. Se hicieron trabajadoras del hogar, obreras en las fábricas o el trabajo temporero en el campo, traperas en cooperativas de reciclaje, maestras públicas y otras educadoras sociales, y hasta algunas se hicieron teólogas, como formas concretas de acoger y anunciar al Dios de las periferias. También en este largo recorrido, poco a poco, cuando la educación en España fue cubierta por la educación pública, fuimos abandonando los colegios y dejándolos en manos de fundaciones o cooperativas, para pasar nosotras a trabajar con la infancia y la juventud de otra manera, implicándonos en la JOC o el movimiento Junior, proyectos de educación de calle, reinserción de jóvenes presos, prevención y acompañamiento de drogodependencias o incluso en el fracaso escolar. Cuando miro hacia atrás,
y veo cómo nos hemos recreado en todo este tiempo y me doy cuenta de que ha sido posible por la experiencia que tenemos, de que Dios se nos muestra como empobrecido y empobrecida ante nosotras y nos pide que le amemos. Y ese amor es siempre creativo y ese amor es siempre audaz. Desde hace ya casi 2 décadas hay una fundación que lleva mi nombre, la Fundación Luz Casanova EDE. Ellos y ellas siguen también viviendo y recreando por la dignidad de las personas más empobrecidas y el reconocimiento de sus derechos sociales de forma innovadora. Antes de irme, porque no me queda mucho tiempo, quiero contaros una última cosa. A lo largo de toda esta historia, los derechos de las mujeres han ido avanzando. Han avanzado mucho, pero todavía la feminización de la pobreza y la violencia de género son un clamor ensordecedor que nos llega desde las periferias. Junto a ello, el lugar de las mujeres en la Iglesia sigue siendo subalterno y discriminatorio. Por eso, desde hace muchos años estamos fuertemente comprometidas con las mujeres y sentimos que su causa es también la nuestra, hasta que la igualdad sea costumbre. ¿Cómo es? Hasta que la igualdad sea costumbre. También hoy el clamor de las periferias se escucha en diferentes lenguas y acentos y su abrazo nos llega a través de cuerpos de piel negra, de piel cobriza. La situación de las personas migrantes y refugiadas son un grito ensordecedor que nos lleva a luchar contra el racismo y la necropolítica de fronteras, hasta cerrar todos los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros, y hasta que nadie sea ilegal. Y en ello estamos poniendo la vida. Me parece un sueño todo esto. Hacía tanto tiempo que no recorría esta casa. ¿Pero qué digo? Si la verdad es que nunca me he ido. Siento que mi espíritu sigue vivo en otros rostros, en otros acentos, en otros proyectos, pero siempre sostenidos y sostenidas por una misma esperanza. Una utopía que pide ser encarnada en comunidad, en colectivo, juntando espaldas. El clamor de las periferias, grito y abrazo. Seguimos. Gracias. Gracias. Seguimos. Gracias. No. Esta es... Esta es una de las canciones que un amigo cantautor nos ha hecho en torno al lema. El clamor de las periferias, grito y abrazo. Luego escucharemos otras que nos ha hecho Manu, pero hoy no está con nosotras... ¿Cómo se llama? ¿No me acuerdo? Soy fatal para los nombres. Álvaro Fraile. Álvaro Fraile, ¿vale? Entonces, el clamor de las periferias, grito y abrazo. Vamos a ver si se nos pega el estribillo, ¿vale? Y si alguien se anima a bailar, también, ¿vale? Ha sido maravilloso, ¿eh?